Al cumplir 9 años de compartir con ustedes el mensaje audiovisual costarricense y centroamericano, sentimos un enorme placer, como siempre, de presentar una nueva edición de Lunes de Cinemateca. Rocío, hace unos días escribí una columna en el periódico La Nación sobre una conversación de Fernando Trueba, el veterano cineasta español, y Josep Guardiola, Pep Guardiola, el director técnico del Barcelona, que fue declarado el mejor entrenador del planeta de fútbol. Y decía Trueba que él estaba, así lo dijo, hasta las narices de la juventud. Y entonces Guardiola se sorprende y le pregunta y le dice, ¿por qué? Dice, porque todo es la juventud, que la juventud, y no, dice, la vida, puedes hacer tu gran proyecto, cumplir tu gran proyecto de vida a los 20 años o a los 80. Y algo de eso tenemos hoy. Así es, tenemos a un joven que trae un mensaje para los aún jóvenes, pero un poco más adelantados. Pasaditos de la etapa de los sueños, como se le dice, digamos. Así ¿verdad? es. Tenemos a César Delgado. Hola César, muchas gracias por venir el lunes de Cinemateca, ya por tercera ocasión. Así es. Y ahora con un gran proyecto, porque César nos trae el demo de lo que será su película Fuera de Juego. Así Precisamente es. Yo creo, antes de que el público de lunes de Cinemateca vea qué nos trae César hoy, creo que el gran mensaje que traes hoy es que nunca es tarde para cumplir los sueños. Correcto, precisamente ese es el tema. De hecho, hay un asunto que les voy a contar tal vez más adelante de dónde viene el tema de Fuera de Juego, la premisa central de Fuera de Juego, que correctamente lo decís, es un poco nunca es tarde, ¿verdad? Así es. Y bueno, Fuera de Juego. Entonces un poco relaciona también lo que conversábamos sobre el cineasta Fernando Trueba y Guardiola. Estamos hablando ahora de cine y de fútbol también. Fuera de Juego es no un proyecto, porque un proyecto de largometraje en el sentido de que aún no está realizado, pero ¿en qué etapa va este primer largometraje de César Delgado? También, vale la pena recordar que hemos tenido a César en 2 oportunidades en Lunes de Cinemateca con su primer corto, conversando con Armando, hace ya unos años, y posteriormente con Día 1, otro de sus cortos. El primero es un documental, ¿verdad? Correcto. Y el segundo, Día 1, pues una ficción. Bien, ¿en qué etapa está el proyecto Fuera de Juego? Bueno, Fuera de Juego yo lo escribí hace más o menos unos 2 años y medio. Me di a la tarea de escribir el largometraje. Después de hacer un intento de un documental que hice, pero no fue hace, digamos, hasta julio del año pasado, que ya hice mancuerna con Wipipía Producciones, que es la productora que apoyó el proyecto, y ya decidimos prácticamente entrarle al tema, ¿verdad? Entrarle al largometraje, quitarnos un poco el miedo, y bueno, de acá hasta más o menos diciembre, parte de la estrategia fue, bueno, en realidad presentemos qué es Fuera de Juego, cuáles son los personajes, cuál es la puesta en escena, etcétera, y más que presentarlo en papel, ¿verdad? Que presentaron proyectos en papel, es más tangible, por así decirlo, ¿verdad? Verlo ya cómo es que corre la película, ¿verdad? Entonces, ya finalizamos esa etapa, bueno, el demo ya está, ¿verdad? Entonces ahorita lo que estamos es en la búsqueda del financiamiento del presupuesto para poder presentarla, Dios mediante, a finales de este año. Muy bien, entonces... Bueno, entonces presentémosle al público de Lunes de Cinemateca para que sepan de qué estamos hablando, que es Fuera de Juego. Vamos a ver el demo de Fuera de Juego. Un demo, hay demos más cortos, ¿verdad? Explica bastante bien el espíritu de Fuera de Juego. Entonces vemos el demo de Fuera de Juego, proyecto de largometraje o largometraje en proceso de César Delgado. Gracias por continuar en Lunes de Cinemateca. Acaba de ver Fuera de Juego, el proyecto de largometraje de César Delgado, que está hoy aquí con nosotros. César, el público de Lunes de Cinemateca acaba de ver el demo, o sea, apenas es un avance del proyecto que por supuesto todavía habrá que grabar, habrá que hacer muchas cosas, pero es tu carta de presentación para conseguir financiamiento y para conseguir ya algún interés del público costarricense en tu proyecto. ¿Por qué el fútbol? Es casi que un tema que por supuesto está ligado a la vida de todos los costarricenses, pero nadie lo había tocado como tal todavía en un largometraje ya seriamente como tema. ¿Por qué el fútbol? Más que, digamos, que haya un gusto a nivel personal por el deporte, Fuera de Juego, y hay que entenderlo así, quiero que, digamos, que el público lo entienda así, que para Fuera de Juego el fútbol es el medio
con que se narra la historia, ¿verdad? Que la premisa como tal puede tocar a esos talentos futbolísticos que nunca explotaron, ¿verdad? Pero puede tocar a mucha gente que de una u otra forma pues nunca lograron o no han realizado su sueño de vida, ¿verdad? Creo que es importante anotar que el génesis de la idea de Fuera de Juego surgió cuando estaba haciendo la investigación para un documental sobre un escultor herediano popular que se llama José Zúñiga, le dicen Gemelo en Heredia. Él hace esculturas en el Parque Central de Heredia. Él creo que anda por ahí los 60 y pico de años ahorita. Y un día, conversando con él me comentaba precisamente lo que dice la idea de Fuera de Juego, ¿verdad? Que él, básicamente su razón de vida o su talento lo encontró a los 60 años, ¿verdad? Que él prácticamente durante esos 60 años, pues en su vida hubiera pensado que tenía la escultura dentro de él, ¿verdad? Entonces eso me impactó mucho por lo que estabas diciendo hace un momento, ¿verdad? De que, o sea, uno puede realizar su vida a los 20, digamos, como te dice la sociedad, que vos tenés que ser joven para poder realizar tus sueños, pero no, en realidad puedes estar a los 40, 60 o quien quita que a los 80, ¿verdad? Estás vivo todavía, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención y quise plasmarlo con pues, el deporte rey, ¿verdad? Que es el fútbol, ¿verdad? Hay muchísimos casos, ¿verdad? De futbolistas talentosísimos que nunca lograron llegar a primeras divisiones, ¿verdad? Porque ya tenían 19, 20 años que aún siendo jóvenes pues no tenían la formación de un equipo per se, pero tenían el talento, ¿verdad? Eran natos puros y por la edad pues nunca lo lograron, ¿verdad? Entonces de ahí es donde vienen los personajes de Fuera de Juego. Así, de una conversación con don José nace la idea. ¿Nació así como espontáneamente o la fuiste madurando en el sentido de lo que es pasar de un cortometrajista o de alguien que hasta ese momento había hecho cortos y documentales a pasar al reto de hacer un largometraje? ¿Cómo fuiste incubando esa idea? Sí, digamos, esa fue la primera conversación que tuve y que escarbando el tema, por así decirlo, ¿verdad? Y no, obviamente tuvo un proceso para madurar la idea, para crear los personajes. Creo que lo más sencillo en el discurso fue el hecho de llegar a que ese tema se desarrollara a través del fútbol. Creo que fue lo que tuve más claro durante todo el tema, ¿verdad? Me parecía interesantísimo, simpaticísimo y sobre todo muy fuerte, con una fuerza dramática interesante, el hecho de que fuera cuarentones tratando de llegar al fútbol, ¿verdad? Claro. De hecho, un día apareció en medio de mis lecturas Roger Milla y es importantísimo en la historia. De hecho, el largometraje comienza cuando el personaje principal de Claudio cumple 43 años y hay una razón muy importante por qué 43 años. Hay que recordar que en Estados Unidos 94 Roger Milla anotó un gol a los 42, ¿verdad? Que ese ha sido el jugador más viejo que ha anotado un gol en un mundial. Entonces para este personaje todavía en sus ideales piensa que a los 42 todavía está a tiempo, ¿verdad? Porque alguien lo logró en un mundial a los 42. Entonces cuando cumple 43 años, él se da cuenta de que, pucha, mira, ya algo no está sucediendo en mi plan de vida, ¿verdad? Entonces tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces de ahí fue donde, básicamente esa fue la idea maestra, por así decirlo, para el resto del largometraje, que estamos hablando de un largometraje de más o menos unas 2 horas, ¿verdad? Además de Roger Milla, Dino Zoff, el arquero de la selección de Italia del Campeonato Mundial de España en 1982, tenía 41 años y salieron campeones mundiales, el arquero y capitán italiano con 41 años de edad. Claro, y esos son casos mundiales y casos reconocidos, pero ¿cuántos costarricenses, César, estarán en su casa diciendo, yo también soy uno de esos jugadores? No diríamos frustrados, pero soy uno de esos jugadores que deseo alguna vez estar en primera y no lo logré. ¿Cómo construiste los personajes? Porque uno los ve y son representativos posiblemente de la sociedad costarricense, el que tiene sobrepeso, el que ya tiene entradas, el que tiene problemas familiares. ¿Cómo fuiste construyendo los personajes de Fuera de Juego? Tuve varias conversaciones, primero con futbolistas que alguna vez jugaron en primera división. Estuvimos hablando del tema de novatos a una edad avanzada. Y estuve hablando también con... citar algunos, perdón. Estuve hablando con Javier Wanchop,
Estuve hablando con, bueno, Porras, Francisco Porras, que ha sido... Sí, el guardameta. Exactamente, y ha sido uno de los puntos altos ahora en el demo, ¿verdad? Con Pablo, hablé una vez, con Pablo Guanchopa, hablé una vez en su casa y conversamos el tema, ¿verdad? Sobre todo él porque, bueno, él tuvo experiencia internacional y a mí me interesaba saber si afuera había habido algún jugador novato a avanzada edad y él me decía que no, regularmente todos los novatos son 17, 18, ahora casi que es antes, ¿verdad? 16, pero no nadie que estuviera por encima de los 20, 25 y muchísimo menos alguien de 40 años, ¿verdad? No, eso creo que todavía en la historia no se ha dado aún, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando empezamos a construir los personajes, ¿verdad? Yo conversé mucho con jugadores de 20, 21 años, ¿verdad? Jugadores talentosísimos, que simplemente no estaban colocados en ningún equipo, ¿verdad? Y simplemente no eran tomados en cuenta, ¿verdad? Y es parte de también parte de los personajes que hay que tomar en cuenta, que es importantísimo que estos son talentos, o sea, que lo traen adentro, que es a veces talento innegable, ¿verdad? Que es parte de lo que los mueve como seres humanos, ¿verdad? Entonces, como al personaje principal de la historia, pues es esa determinación que lo lleva a conseguir lo impensable, ¿verdad? Que es poder jugar con un equipo de primera división a esa edad, ¿verdad? Estamos con César Delgado, Fuera de Juego es el título del largometraje en proceso de este realizador costarricense. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos el lunes de Cinemateca hoy con Fuera de Juego, el proyecto del largometraje de César Delgado. César, hablábamos un poco sobre cómo llegaste a los personajes, pero ¿cómo llegaste al casting? ¿Le diste cara, ya le diste forma a cada uno de estos personajes? Sí, hace unos 2 años más o menos, cuando estaba haciendo los primeros bocetos del largometraje, había hecho una sesión de fotografía para ponerle cara a esos personajes, ¿verdad? Porque a veces uno cuando escribe, a veces las caras son medias borrosas, ¿verdad? Y no tienen así como aspecto físico determinado. Y tuve la posibilidad de hacer una sesión de fotos con uno de los equipos de veteranos de Mercedes Norte de Heredia. De ahí salió el personaje del actor Héctor Ugalde, que es el personaje de Marvin, que es el portero del equipo. Que él me contó básicamente una historia muy similar a la que se cuenta en Fuera de Juego. Él tuvo también posibilidad de jugar en primera división y por su peso, pues en realidad nunca tuvo chance, nunca fue llamado y demás, pero es un personaje que, como lo se ve en el demo, maneja muy bien su peso y es un portero excepcional. Y luego el resto de los personajes, de los otros 4, pues en realidad yo necesitaba que las características que fueran a pegar con los personajes fueran actores de más o menos de unos 35, 40 años, pero sobre todo con esa pasión por el fútbol, ¿verdad? Y que tuvieran, pues en realidad quisieran mancuerna con el tema que nosotros estábamos tratando de tocar, ¿verdad? Entonces ahí fue donde a través del Taller Nacional de Teatro, de la Compañía Nacional de Teatro, fuimos dando con todos estos personajes que son vitales para contar la historia, ¿verdad? Creo que el tema de la historia como tal vive a través de los personajes, ¿verdad? Entonces, para nosotros es súper importante y para mí como director es súper importante que los personajes y los actores transmitan, ¿verdad? Esta determinación que tiene cada uno de ellos. ¿El fútbol es tema o gancho? Es un poco de los dos, yo diría, ¿verdad? Como les había indicado al principio, ¿verdad? El fútbol es como mi medio para contar la historia, ¿verdad? Y para nadie es un secreto que es pasión, no solo aquí en este país, ¿verdad? Sí, pasión a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Entonces un poco, sí, digamos, podemos hablar de que es un gancho, ¿verdad? Para contar la historia, pero es que es como puede quedar aún más claro lo que yo quiero contar, ¿verdad? A través de un deporte que le llega a tanto público, ¿verdad? Sin embargo, también el fútbol de alguna forma te genera ciertos retos de producción en cuanto a que tiene que ser creíble, porque es algo tan cercano a nosotros que todos sabemos poco, mucho o suficiente, casi digamos, todos sabemos algo de fútbol. Entonces,
Vemos valores de producción muy importantes en este demo que nos traes hoy, o sea, tener el estadio Saprissa, tener la oportunidad de compartir con los jugadores y con la gente que trabaja ahí. Contanos un poco de esa experiencia ya del productor que va a conseguir esos recursos. Sí, pues fue de meses en realidad. Cuando nosotros nos dijimos que ya queríamos hacer un demo, ¿verdad? En realidad a veces hay que echarse un poco al agua y empezar a tocar puertas, ¿verdad? A ver de qué manera escogíamos. Primero era escoger 10 escenas que fueran lo suficientemente claras para que la gente que lo fuera a ver diera, mira, esto es básicamente fuera de juego, esta es la puesta de escena, estos son mis personajes. Y de ahí empezar a atar cabos, ¿verdad? Al principio, bueno, tuvimos la posibilidad de tener un par de meses de ensayo con los actores para que se vieran que son jugadores de fútbol. Tuvimos la dicha que ya eran mejengueros, ¿verdad? Por así decirlo, entonces ya tenían como un nivel de técnica X, ¿verdad? Pero sí había que afinar detalles, entonces tuvimos una persona que nos ayudó a afinar esos detalles técnicos y demás. Luego con la gente del Saprissa tuvimos un permiso súper especial, por así decirlo, porque sí entiendo que ellos no son como muy dados a este tipo de permisos, sobre todo para producciones de ficción de este tipo, y se portaron a las mil maravillas. Sí debo decir que tocamos las puertas de ciertos clubes y ellos fueron los primeros que dijeron, no, tenemos que apoyarlos, ¿verdad? Y tuvieron la apertura así de abrir el camerino, de abrir la cancha, sí, y de tener a los jugadores, a los porteros y demás. Claro, yo creo que fue lo que agregó muchísimo valor a la producción. Sí, le da credibilidad, perdona la interrupción. Merece destacarlo porque normalmente un equipo profesional como el Deportivo Saprissa o Liga Deportiva Alajuelense, los equipos de la primera división que son netamente profesionales, pues es meterse a su medio y el tema del tiempo de entrenamiento de ellos y ver a los 3 arqueros estelares del Saprissa, Donny Grant, Víctor Bolívar y Fausto González, y incluso el Walter el Paté Centeno, formar parte de toda esa dinámica, pues sí, indudablemente es un valor de producción, ¿verdad? Claro. Sí, cualquiera diría que es complejo, ¿verdad? Porque a veces los tiempos se acortan, ¿verdad? Porque como vos le decís, o sea, están en medio de entrenamiento y demás, y debo decir que se portaron a las mil maravillas, no solo por el lado de marketing, pero sino por el lado deportivo, ¿verdad? El equipo se portó bienísimo con nosotros y tuvimos la amplitud para hacer básicamente lo que necesitábamos, que usar la gradería, que ver el entrenamiento, que ver el camerino, trabajar con los porteros y demás. Estuvimos ahí un par de días. Sin embargo, fuera de juego, si bien es cierto, es un demo, es también, como decíamos al principio, tu carta de presentación. ¿Qué esperarías vos del público que ve fuera de juego, de la gente que puede aportar al proyecto? ¿Qué querés conseguir con fuera de juego? Primero que nada, que entiendan el tema. Para mí más que, bueno, obviamente buscar el presupuesto es importantísimo, pero antes de ver la plata necesito que entiendan el tema. O sea, para mí es más importante que la premisa sea clara. Ya pues en realidad lo hemos estado distribuyendo en ciertos sectores, sector deportivo, sector de medios, prensa, etcétera. Y debo decir que ha sido, yo creo que el mayor logro del demo, que el tema está suficientemente claro, ¿verdad? Que estamos hablando de gente común y corriente, pero que tienen esa determinación que tal vez la mayoría no tiene, ¿verdad? Que es de querer hacer las cosas porque se van a hacer las cosas y punto, ¿verdad? Sin importar de los obstáculos que tienen, ¿verdad? Hay gente que decía, pero es imposible. Precisamente esta película quiere romper paradigmas. Entonces, por eso cada uno de los personajes tiene una función esencial en la película. A mí me gusta decirlo que la película es una película de ensamble de personajes, no tenemos un actor principal. Si bien es cierto, Claudio, que es el personaje principal, es el que lleva la batuta, los otros 4 tienen su propia historia, que es muy fuerte y que aporta al final a la historia madre. Pero digamos, estamos tratando de romper paradigmas. Estamos hablando del portero que es gordito, ¿verdad? Estamos hablando del futbolista talentosísimo que es gay, ¿verdad? Estamos hablando del señor mayor que está cerca de los 50 años, pero también queremos hacer énfasis en los prototipos que ya hay, ¿verdad? Como por ejemplo el utilero, que es el que se cree que sabe mucho de fútbol, pero al final no entiende mucho de fútbol, ¿verdad? Que es el que se queda atrás, pero igual
hace mancuerna con los otros 5, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde va el asunto. Claro. Creo que es oportuno citar los protagonistas, que son Héctor Ugalde, que es el arquero, el guardameta, el gordito, que es el que no es actor profesional, William Hernández, William Solano, Fernando Egea, a quien hemos visto acá en Lunes de Cinemateca en cortos como Morir dos veces, de Francisco González, y Joxan Granados, es otro actor costarricense, a quien vimos también en El Par 23, un cortometraje. En ese contexto hay dos modalidades acá. Por un lado, entrenar futbolísticamente hablando para parecer coherente, claro. Y por otro lado, la personificación o la actuación, cómo lidiar con esas dos líneas y de las que aún falta, ¿verdad? Porque supongo que todo no está filmado. Claro, no. De hecho, está filmado lo que se ve, son 15 minutos de la historia, ¿verdad? De un largometraje que dura 95, 100 minutos más o menos, ¿verdad? Y sí, tuvimos que dividirlo, obviamente, hacíamos domingos en la mañana, varias horas, lo que era fútbol, lo que era técnica, básicamente todo el tratamiento más estético del fútbol que otra cosa, ¿verdad? Para que ellos se vieran como jugadores que tienen talento, que son profesionales, etcétera y demás. Y la otra parte que era básicamente ya la construcción del personaje, todo lo que era el ensayo más a fondo, hacer trabajo de mesa con los actores, ¿verdad? Para que entendieran los objetivos de los personajes, de dónde vienen, hacia dónde van, por qué están en la historia, cuál es su finalidad dentro de la historia. Entonces es un trabajo de mesa muy grande y tuvimos el chance de poder ensayarlos, que es un lujo que no mucha gente se puede dar, ¿verdad? ¿Podríamos decir que hasta ahora este proyecto ha sido financiado con tus propios medios o has tenido ya algún apoyo? No, bueno, somos tres, yo en realidad soy el director y el escritor, pero digamos la productora somos tres, los otros dos son Andrés Sáenz y Fernando Muñiz, que los tres somos Wikipia Producciones, y entre los tres básicamente sacamos el tiempo, el dinero además para hacer el demo, que en realidad son 15 minutos y se pasan rápido, pero son caros, ¿verdad? Claro. Toda producción audiovisual es carísima, ¿verdad? Además de coordinar tiempos con toda la gente, el equipo llegó a ser en algún momento de 15, 20 personas, entonces es un equipo muy grande de manejar, ¿verdad? Entonces es complicado, pero sí, no ha habido aporte externo hasta el momento, ha sido de la productora. Y bueno, parte de la estrategia de conseguir ese aporte es presentar el demo, pero además tenés otra estrategia, digamos. Hemos conocido otras iniciativas, por ejemplo Hernán Jiménez con Kickstarter, ha habido venta de publicidad dentro, ¿verdad? Como ya un sponsor más específico, pero vos tenés una estrategia, además del demo, tenés una estrategia por cuál seguir. Sí, digamos, ahorita estamos cerrando un par de tratos ahí de inversión, ¿verdad? Que pueden ser de inversión fuerte para el demo, pero no nos cerramos a la idea de hacer, digamos, un Kickstarter al final, ¿verdad? Y sí, para nadie es un secreto que el presupuesto a veces es tanto, ¿verdad? Y al final se extiende y a veces en un lugar como en Costa Rica, que es una industria que está creciendo, ¿verdad? Pero a veces no el presupuesto que tenés se extiende a porcentajes, pues en realidad que no puedes enfrentar, ¿verdad? Entonces ahí es donde salen estrategias como Kickstarter y demás, ¿verdad? Que son valiosísimas, ¿verdad? Iniciamos este programa de hoy con César Delgado y les presentamos el demo de Fuera de Juego. Veamos ahora el avance, promocional, que pues es el gancho para llamar la atención sobre el largometraje Fuera de Juego. Veamos el avance y continuamos el Lunes de Cinemateca con César Delgado. Gracias por continuar el Lunes de Cinemateca hoy con Fuera de Juego y nuestro invitado de hoy es César Delgado. César, si bien es cierto, has explicado, es un trabajo, es un proyecto, es un demo y demás, ¿no te parecía muy arriesgado contar la historia desde ya? Porque por lo general la gente se queda esperando a conocer la historia ya hasta que llega y ve la película, se quedan con un avance como el que acabamos de observar, pero vos les diste un poquito más, fuiste más allá dando más minutos y por lo tanto contando más la historia. Entonces, si bien es cierto, puede servirte para atraer al público que le interesa ese tema, puede ser que estés mostrando más.
y entonces claro. puede ser arriesgado. De hecho, era parte, digamos, parte de las decisiones que tomamos al principio es qué tanto contamos y qué tanto nos guardamos. Vale decir que, por ejemplo, falta mucho de la historia y todavía hay muchísimas cosas que faltan de contar. Estamos contando aquí, por ejemplo, la historia de 2 de los personajes. Faltan todavía 3 y son interesantísimos. Cada uno tendrá su conflicto y su historia. Exacto, ¿verdad? Entonces, si nos lo planteamos en algún momento, ¿verdad? Que si nos estábamos arriesgando, francamente nos dijimos, arriesguémonos a ver. Pero sí hemos tenido frases, por ejemplo, de la gente que ha visto de que falta, que quieren ver más, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos decimos, fue la decisión correcta, ¿verdad? Seleccionar estas 10 escenas para contar un pedacito de lo que es Fuera de Juego, ¿verdad? Sin abrir todo el libro, ¿verdad? Sin abrir todo el guión a la gente, para que igual, como vos lo decís, ¿verdad? Tengan las ganas de ir y comprar el boleto y ir a ver la cinta al cine, ¿verdad? Las modalidades de supers o textos cada cierto tiempo que vimos en el demo, ¿serán también incluidos en el largometraje, ese tipo de narración, o no, es solo para el demo? Exactamente, es parte del tema como para tener una explicación más avanzada. Sí, y dando el contexto. Dando contexto de los personajes. Ya, claro. Un poco en la historia vemos que ya vos, digamos, dejas una premisa y es que sucede algo que estamos seguros que no va a pasar y es que el Club Sport Cartaginés está a punto de cerrar. Al contrario, va a ser campeón. Claro, jamás imaginaríamos hecho, que el Club Sport Cartaginés... Creo que es importante la pregunta, y mucha gente me la ha hecho, ¿por qué Cartago? Bueno, estaba a punto de decirte, ¿por qué Cartago? Y además, ¿por qué escoger una situación que podría generarte como, no sé si un poco de reacción por parte de algún público que diga, pero ¿por qué Cartago? ¿Por qué no se inventó un nombre de otro equipo, por ejemplo? Parte de lo que deja afuera, digamos, ahí vamos hablando de lo que me acabas de preguntar y qué dejamos afuera, ¿verdad? La razón por qué Cartago es que yo, siendo herediano, tratando con el Deportivo Saprissa, ¿verdad? Creo que este país quiere que alguna vez que Cartago sea campeón. Sin necesidad de decir banderas, ¿verdad? Creo que es el equipo centenario, como lo dice uno de los personajes, ¿verdad? Es el equipo emblemático de este país, ¿verdad? Entonces quise jugar un poco con la idea de cuál es el equipo más emblemático de este país, ¿verdad? Que lograra mover sensibilidades en la gente. O sea, quisiste provocar esa reacción. Por supuesto, ¿verdad? Sí, entonces le puede llegar a cualquier liguista, sapricista además, ¿verdad? Porque es un equipo insigne de este país, ¿verdad? Entonces por ahí es donde viene la elección de Cartago como el equipo de Fuera de Juego. Sí, han transcurrido generaciones de costarricenses, aficionados brumosos, como se les dice a los del Cartaginés, pues que no han visto a su querido equipo Cartaginés ser campeón. Y, como dice César, toda la gente futbolera, de la que yo me incluyo, quisiéramos ver de verdad a Cartaginés campeón, porque sería un acontecimiento bárbaro en el país. Claro. César, hablemos un poquito de, bueno, tenemos entendido que tenés ya una página en Facebook para la película, pero ¿qué más viene? Porque me imagino que ya vas haciendo una estrategia en lo que hablábamos ahora de comunicación y de contacto con el público también. Claro, digamos, la primera estrategia fue el Facebook, ¿verdad? Que es la red social por excelencia, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí durante la producción íbamos haciendo actualizaciones periódicas de cómo iba la filmación del demo, etcétera y demás. Y para la gente, digamos, que quiere contactarnos, pues en realidad es Facebook, en el Facebook sería Fuera de Juego la película. Fuera de Juego la película. La película, correcto, sería la dirección. Fuera de Juego la película, así. Correcto. Que es básicamente nuestro principal ente de comunicación, pero pronto, de hecho, estamos trabajando ahorita ya en tener un sitio oficial en la internet, exactamente, donde podamos tener la sinopsis, los personajes, un poco que se vea el color de la película como tal, ¿verdad? Y obviamente que hayan pues las actualizaciones del caso y obviamente las noticias de la película. Hablemos de dos detalles, uno de aspectos técnicos, con qué clase de equipo se está realizando el proceso de registro o de grabación o filmación, y el formato de distribución, cómo se exhibirá la película, si en 35 milímetros, en otro formato. Bueno, ahora hay herramientas que bajan mucho los costos, y gracias a eso pues en realidad está saliendo mucho cine a la luz
que en realidad con presupuestos más bajos que los que habían tal vez hace 10, 15 años, ¿verdad? No se hubieran podido realizar. Fuera de juego, bueno, el demo lo hicimos con 2 cámaras de alta definición. En realidad está pensado en ser grabado en alta definición y obviamente ser subido a 35 milímetros para su exhibición comercial. Claro. ¿Has adelantado algo de distribución? Sabes que el tema de las salas, ¿verdad? En el país es complicado, es una negociación que se hace con mucho tiempo. ¿Ya has avanzado algo por ahí o aún? Estamos en este momento, de hecho ya hasta hace una semana no teníamos persona de marketing, relacionista pública, ya la productora la tiene. Entonces esos son los temas que estamos resolviendo en este momento antes de obviamente rodar la película, ¿verdad? Claro. De la escritura del guión a plasmarlo ya en el demo, se va reflejando esa historia que ya está escrita toda la historia y si se va reflejando ya en las imágenes o en la evolución narrativa. Parte, digamos, del reto de hacer un demo no era hacer un demo nada más por hacerlo, sino que el demo de hecho se hizo con toda la logística técnica y humana que bien hubiera sido el largometraje ya. O sea, digamos, tuvimos todo el equipo técnico, las luces, etcétera y demás, porque yo quería plasmar en el demo básicamente lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que se vieran los personajes tal y como estaban escritos, que se vieran en sus espacios, que se vieran en sus momentos, ¿verdad? Entonces, para mí una vez viendo y editando el demo fue de mucho gusto ver que lo que de lo que yo había escrito de los personajes se estaba plasmando en pantalla. Entonces, sí podemos decir que está quedando a como lo teníamos planeado en un principio en el guión. ¿Tenés el casting completo? ¿Ya los actores que vemos en el demo son los actores que vamos a ver en la película? ¿O todavía estás buscando gente? También podríamos hablar inclusive del equipo técnico. Y las escenas, digamos, ya como tales. ¿Se van a mantener lo que estamos viendo? Sí, claro, digamos, si llegáramos obviamente cuando tengamos el presupuesto, habría 2 que 3 cosas que habría que reelaborar, ¿verdad? Por cuestiones más de tiempo. Uno no sabe, digamos, si el presupuesto va a llegar aquí a 6 meses, a 1 año, ¿verdad? Esperemos que no, pero si existe un lapso de tiempo grande entre el demo y el largometraje, pues en realidad sí habrá que hacer realización de algunas tomas porque obviamente la gente cambia, ¿verdad? Así es, pero hay un elemento de continuidad ahí que ha vivido otras producciones nacionales, por ejemplo, El Camino de Star Yasin, ¿verdad? Que duró tantos años produciéndose. El último comandante es el ejemplo por excelencia, sí, años de producción y que después es un reto en cuanto a continuidad porque, por supuesto, el proyecto se puede alargar todo lo que se alargue y conseguir el presupuesto. Sí, digamos, y la dinámica que nosotros decimos y sobre todo la energía que se hizo en el equipo como tal, en el elenco, tanto como en el staff de producción, a mí me encantaría mantenerla porque la energía fue muy positiva con la película, ¿verdad? Entonces, para mí sería ideal mantener el equipo técnico y sobre todo a los actores porque entre ellos 5 hubo una química que creo que se nota en el demo, ¿verdad? Que es una química especial, ¿verdad? Que tal vez con otros actores no podríamos lograrla. Bueno, hablamos de los actores, pero no hablamos del equipo técnico, precisamente de tu crew, de las personas que te acompañan. Sí, digamos, tuvimos director de fotografía, tuvimos directora de arte, tuvimos sonidista, básicamente de todos el staff principal que tiene toda la película, nosotros tuvimos una persona dedicada a cada una de esas cosas. ¿Fue contrataciones externas o es parte de Wikipedia Producciones? No, eso fueron gente que se nos fue pegando en el camino. O sea, nosotros básicamente parte de nuestro discurso, ¿verdad? Afuera, externo, necesitábamos un sonidista, entonces básicamente era ir y llegar y convencer, ¿verdad? La ventaja fue que el tema convencía casi que solo, ¿verdad? Entonces, cuando llegábamos a hablar, es una película que habla de los sueños que no se han cumplido, ¿verdad? Y que habla de fútbol. Eso servía mucho de gancho, no solo para el público, sino que sirvió de gancho para atraer a la gente del crew, que dice, en realidad, nuestro director de fotografía nos consiguió un equipo de luces profesional, entonces pudimos grabar con luces profesionales en los interiores, entonces eso le agregó valor a la producción una vez más, ¿verdad? Entonces, y todo eso porque la historia como tal ya vende, ¿verdad? Y atrapó a un montón de gente, ¿verdad? Que espero que esto continúe.
¿Ustedes se dedican tiempo completo a la película o, bueno, hay que vivir, ¿verdad? O Sí, claro. tenés otros proyectos también de vida, sí. tenés otros proyectos de vida para mantenerte mientras tanto, porque claro, o sea, el proyecto va avanzando, pero de aquí a que termine tenés que continuar. Sí, claro, ¿verdad? Bueno, mientras estuvimos grabando el demo casi que era mitad y mitad, ¿verdad? Es básicamente medio tiempo, trabajo medio tiempo, trabajo de cine, ¿verdad? Entonces, pero sí, digamos, durante todo el staff y todos los actores tenemos claros que una vez que vayamos a filmar la película tiene que ser tiempo completo. O sea, no podemos partirnos, ya es un compromiso de ya haber un presupuesto al cual hay que responderle y demás, ¿verdad? Va a haber un público que está esperando, ¿verdad? Entonces, sí va a ser un trabajo de tiempo completo. ¿Cuál ha sido la evolución personal y profesional de César desde conversando con Armando hasta este proyecto ya de largometraje? ¿Cómo ha sentido esa evolución en esta actividad difícil, apasionante pero difícil? Bueno, yo desde que he hecho de Día 1, que fue el último corto que realicé, yo empecé a tirarme un poco más a pista en lo que era el tratamiento dramatúrgico y el tratamiento de guión de una historia de ficción. Entonces, pasé durante un año más o menos haciendo el tratamiento de una historia que es otro largometraje que tengo ya escrito completo también, donde básicamente era un proyecto, básicamente para ver, para tratar con un guión, para agarrarme con personajes, para agarrarme con escenarios, darles forma, darles una redondez X, ¿verdad? Entonces, y ya para fuera de juegos que tenía yo una idea muchísimo más clara y dije yo, tengo que entrarle al guión, tengo que entrarle a la dramaturgia, ¿verdad? Etcétera. Y entonces eso me ayudó mucho más a crecer, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que a veces sos director, y en este caso soy director y escritor, ¿verdad? Entonces a veces tengo que quitarme el sombrero de escritor y ponerme el de director, porque son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que con lo que más he aprendido, ¿verdad? El hecho de ser escritor y director a la vez, ¿verdad? Y la diferencia tan grande que hay entre uno y otro, ¿verdad? Y defender a veces la temática o a veces no defenderla y creer lo que está pasando en una escena, ¿verdad? Y creer sobre todo en los personajes y cómo se mueven y demás. Gracias, César. Gracias también a ustedes. Hemos estado hoy con César Delgado, con su proyecto de largometraje Fuera de Juego. Esperamos más noticias de esta producción y de muchas producciones costarricenses y centroamericanas que les seguimos presentando en Lunes de Cinemateca, coproducción del Canal 15, la Universidad de Costa Rica y del Centro de Cine del Ministerio de Cultura. Hasta la próxima.